No conozco el varón, pero él está orando a Dios para que Dios lo use de manera especial. Yo decía al Señor, activa esos dones, activa la ciencia. Úsalo. Aquí no nos comprometemos con nadie, ¿sabe? Por si acaso. Es la primera vez que lo veo, nunca he hablado con él. Aleluya. Pero yo quiero que Dios hable conforme a la necesidad. No deje que nadie le dañe la mente. Ponga su copa hacia arriba y Señor, tú sabes lo que yo necesito. Háblame, porque lo necesito 9:11. Amén. Para mí es un privilegio presentar al siervo del Señor, el evangelista Julio Delgado. Él se va a presentar. Amén, aleluya. Y que él deje todo, no se lleve nada, porque yo lo voy a seguir también por ir para abajo y vamos a tener problemas allí en el campamento. Déjese usar, siervo. Déjese usar. Dele un aplauso fuerte al Padre. Déselo más fuerte al Hijo. Uno mayor al Espíritu Santo. Más fuerte el que merece gloria. Más fuerte el que te ha fortalecido. Más fuerte el que ha provisto cada necesidad. Más fuerte el que viene y lo esperamos que viene. Más fuerte el que viene. Al que viene. Al que yo espero. Yo no sé tú. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? A su nombre. Se puede sentar, pero no se siente sobre su alabanza. Dele la mano a su hermano si tiene alguien cerca. Dígale, tengo expectativa de algo. Dígale, tengo expectativa de algo. Dígale, tengo expectativa de algo. Hay gente que espera algo del predicador y lo que provoca a Dios a hacer no es el predicador, sino la expectativa que el pueblo tenga de recibir. Te lo voy a repetir más lento. Dios no hace lo que va a hacer por el predicador. Dios manifiesta por la expectativa del pueblo que vino con una actitud recipiente, una actitud de que le den a decir, Dios, necesito que tú me hables. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? A su nombre. Estamos bien contentos, bien agradecidos al Señor por el privilegio que nos otorga en la noche de hoy de estar en medio vuestro. Bendiga a Dios la vida de vuestro pastor. Hoy se convierte en mi pastor, pues estamos en su iglesia y creemos en que hay un propósito de Dios. Bendiga a Dios esos tres. Creemos que hay un propósito de Dios. Creemos que hay un propósito de Dios. Bien lo dijo el pastor, nosotros no nos conocemos. Pero aquí no se trata de nosotros conocernos, sino que aquí se trata de tener una relación con el que nos conoció a nosotros primero. ¿De qué vale que los individuos se conozcan y no conocen al que dirige la iglesia? ¿De qué vale yo tener una hermandad o una relación sanguínea con usted y no conocer con el Dios que viene por una iglesia santa? ¿Se escuchó lo que le dije? ¿Sabe que de nada valdría los años que usted y yo tengamos en el evangelio si no conocemos al que viene a buscar la iglesia? Y no nada más conocerlo, sostener una relación con él. Amén. Pues para que usted terrenalmente nos conozca, respondemos el nombre del hermano Julio Delgado. Por la gracia del Señor, somos evangelistas del Señor por los pasados 22 años. Nos honramos en presidir el Ministerio Inspiración Celestial Incorporado. Quiero saludar a nombre de mi amada esposa, de mis 5 muchachos, Julio Junior, Irving, Aimelec, Esther y Yulimar. Le doy gracias al Señor que me ha bendecido. Hay gente que pelea por los hijos. Y yo le doy gracias a Dios porque la Biblia dice que herencia de Jehová. Herencia de Jehová. La Biblia dice, bienaventurado el que llenó su aljaba de ellos, porque cuando saliera a la plaza a juicio, no será avergonzado. ¿Se escuchó lo que le dije? Entonces, yo le decía a mi esposa hace unos meses atrás,
Dios me ha bendecido tan terriblemente que me ha dado los 5 ministerios en mi casa. Me dio un apóstol que viene siendo el misionero. ¿Se escuchó? Porque la palabra misionero no es un ministerio con ese nombre como lo llamamos nosotros hoy. Realmente, bíblicamente es apóstol. No los apóstolas y los postales que hay hoy. Estamos hablando apóstol. Un apóstol es el que levanta una obra, establece un campo de predicación para que luego Dios lleve allí un pastor que guía la grey. Los apóstoles no pastorean, los apóstoles levantan iglesias. ¿Se escuchó? Se lo repito. Los apóstoles son bíblicos. Hay gente que dice que el ministerio apostólico no existe, que cuando murieron los discípulos. Eso es erróneo, eso es una barrabasada bíblica que dicen algunos. El ministerio apostólico es bíblico. Lo único que el apóstol lo que hace es levantar una iglesia, establece una congregación y luego deja un pastor que se encarga de pastorear. Eso es el ministerio apostólico. Dios me dio un profeta. Tengo un evangelista, el dedo del corazón, un mensaje del corazón, el ministerio que más alcance tiene. Tengo un pastor y tengo un maestro. Y Dios me ha bendecido con eso, por eso saludo a nombre de mi familia y también saludo a nombre de mi iglesia. Creo que para yo decir que tengo una iglesia es porque yo diezmo y ofrendo en esa iglesia. Hay gente que dice, yo soy miembro de la iglesia tal, llevan 10 años de visita porque no diezman ni ofrendan. A mí me enseñaron que para yo decir que soy miembro de una iglesia es porque yo en esa iglesia ofrendo y diezmo. Yo soy parte de la fraternidad si hay fraternidades. Y aunque la gente hoy en día tiene temor por los muchos evangelistas que hoy caminan y que usted le pregunta quién es su pastor y te dicen Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor también. Pero aquí en la tierra hay alguien que usted lo puede llamar y te puede decir quién es Julio Delgado. Porque hay una tendencia de que la gente cree que los evangelistas no se congregan. Si yo no me congregara, yo no fuera el presidente de los caballeros de mi iglesia. Ya con eso se lo digo todo. Yo soy el presidente de los caballeros de mi iglesia, la Iglesia de Dios Incorporado, localizada en el 806 de la North Hoagland Boulevard, en la ciudad de Kissimmee, en el estado de la Florida. Mi pastor Elson Atier Santo sabe que estamos aquí, llegamos hace apenas 3 horas hacen aproximadamente que aterrizamos, o sea que no llevamos por aquí mucho tiempo, pero sabemos que hay una palabra de parte de Dios para vuestra vida. ¿Cuántos me han venido a recibir algo de parte del Señor? ¿Cuántos han venido a recibir algo de parte del Señor? Y creo, mire, yo le voy a decir algo, aunque soy un ministro de la Iglesia de Dios Incorporado por más de 20 años, algo sí me une al Concilio Bethsaida, y es que nunca voy a olvidar que de los 30 y pico de países que Dios en los 22 años de ministerio que tenemos me ha permitido llegar a ministrar la palabra del Señor. Mi primer viaje misionero lo di para allá, para el año 2001, con nuestro hermano Eneas Mateo. Y nunca voy a olvidar que mi primer viaje misionero fue a visitar la Iglesia Apostólica Cristiana de Bethsaida en Vallaguana, República Dominicana. Mire para que usted vea, no se me va a olvidar porque fue el primer país que Dios me permitió visitar. Monchile, se llama hoy en día que es presidente, mi hermano Coto, que aquel día estaba en la junta, pero no era presidente porque estaba Enea vivo, hermana Lucy, Manolo, que aquel tiempo era copastor de Monchile, allá en Río Blanco, en Naguabo. Bueno, que mucha gente, o sea, nunca voy a olvidar, porque fui con ellos a inaugurar algunas de las iglesias allá y yo fui el predicador y el único que no era de Bethsaida era yo, pero era el cuerpo de Cristo. ¿Se escuchó? Y esa fue el comienzo, la mecha de 30 y pico de países que Dios nos ha permitido visitar en los 20 y tantos de años que para gloria de Dios y con toda humildad decimos. Pero mi primer país fue a la República Dominicana. Y nunca olvidaré que viajamos en el ferry de San Juan a República Dominicana para luego montarnos en una guagua con un montón de cajas y paquetes. Y lo más tremendo es que yo llevaba nada más 2 semanas que me habían operado mi tobillo izquierdo. Yo fui con mi pie izquierdo enyesado
y con muletas a predicar a la República Dominicana. O sea, nunca lo voy a olvidar, que hay gente que le pone excusas a Dios y si tú no los buscas en la guagua no van. Yo me acuerdo que hacían 4 días me habían dado de alta después de estar hospitalizado por más de una semana. Una operación que duró más de 9 horas donde me reconstruyeron mi pierna izquierda y así yo me fui a República Dominicana y me decían, mano Julio, tenga cuidado. Yo decía, bueno, este es mi primer viaje y vengo bien lucido como muchachito con carro nuevo. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Pero nos gozamos y son cosas, son experiencias que nosotros en nuestro ministerio, siempre lo digo, cuando mi hermano Eduardo se comunicó con nosotros, le decía, yo del concilio de Bethsaida siempre me voy a acordar, porque quien me llevó fuera de territorio americano por primera vez fue don Eneas Mateo, y nunca lo voy a olvidar. Llevaba ya yo unos años en el ministerio, pero nunca había salido de territorio americano. Y fueron aquellas iglesias de Bethsaida que estuvimos corriendo por toda República Dominicana. En aquel periodo fueron unas 2 semanas que estuvimos allá y no me olvidaré, experiencias que marcan nuestra vida. Porque lo que marca la vida de un creyente no es el conocimiento bíblico ni teológico que usted vaya a tener. Lo que marca la vida de un creyente son las experiencias que usted haya tenido con el Señor. Amén. Te invito a que te pongas de pie. Vamos a la palabra. Créame que yo soy el tipo de predicador. Yo le decía a mi hermano Eduardo, yo no extraño gallinero. Hay predicadores que van a otra iglesia y se ponen nerviosos. Yo no puedo decir que me pongo nervioso, al contrario. Yo creo que Dios me trajo aquí con un propósito. ¿Usted me escuchó lo que le dije? Yo creo que Dios me trajo aquí con un propósito. Y en esta noche yo creo que Dios te trajo aquí porque hay un propósito de Dios. Busca el libro de los jueces. Jueces capítulo número 2. Capítulo número 2 del libro de Jueces. Estaré utilizando para plataforma del mensaje los versos del 6 al 10. Con su mano pasando la página y con su boca adorando la gloria del Señor. Jueces capítulo número 2. Capítulo número 2 del libro de Jueces. A la altura del verso 6, verso 7, verso 8. Verso 9 y verso número 10 del libro de Jueces. Cuando todos lo tengan me dicen amén, amados. Amén. Si alguien no lo tiene me va a decir aleluya. Y por ese mismo esperamos. Vamos a alabar la gloria del Señor. Créame, a mí me agrada cuando yo predico en iglesias de nuestra misma doctrina. Porque no choco con pensar si te menciono el sábado y usted piensa en su mente domingo. ¿Se escuchó? Si te digo del velo y usted vaya a pensar en otra cosa. Vamos a alabar la gloria del Señor. ¿Y sabe qué es lo mejor de esto? Yo me convertí en una iglesia del velo. Y ahí me quedé. Lo más tremendo de mucha gente hoy es que usted los ve que hoy son miembros de una iglesia del velo. En 2 años te los encuentras y son de la Pentecostal MI. En 3 años te los encuentras y son de las asambleas cristianas. En 2 años te los encuentras y son del Concilio Latinoamericano. Y si Cristo viene no sabrá ni con qué iglesia se va. Porque aprendí que el problema no lo tienen las iglesias. El problema lo tenemos nosotros. Dale la mano al que está a tu lado y dile, yo soy el problema. Dile, yo soy el problema. Jueces capítulo 2, versos 6 al 10. Doy lectura a la voz de Dios grabada en página. La gloria del Trino, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice. Y el pueblo de Dios dice. Porque ya Josué había despedido al pueblo. Y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad, en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte Gaás. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Padre, gracias mil.
No te pido que tú me remuevas de este altar, sino que tú me cubras con una nube de gloria donde la palabra pueda correr, fluir, hacer causa efecto en la mente, en los corazones de cada hermano, de cada amigo, de los que han de escuchar este mensaje. Te pido, Dios, que mientras tu palabra es predicada, los dones de tu Espíritu Santo se hagan manifiestos, donde fe, donde milagro, donde profecía, donde lengua, géneros de lengua, interpretación de lengua, discernimiento de espíritu. Te pido, Dios, que si alguno ha venido enfermo, tú lo sanes por el poder de tu palabra. Si alguno ha venido atado con dudas, estrés, incertidumbre, tú lo libertes, Padre mío, y junto a este pueblo me voy a encargar de darte solo a ti la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Antes que se siente, dele por ahí un fuerte aplauso al Padre amado. Uno más fuerte al Hijo y uno mayor para el que merece gloria. A su nombre, a su nombre. Dele la mano a su hermano o su hermana que está a su derecha, a su izquierda, al frente, atrás, de una sonrisa, Crejo, Colgate. No se la dé peso de en qué se tiene el Super Center y dígale: otra generación. Otra generación. Otra generación, sierva. Dígale: otra generación. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? A su nombre. Mire, así sentado, dele con el codo a su hermano que tiene a la izquierda o a la derecha, sonríe, le muestra hasta la mella si le falta un diente, que esta hora nadie lo ve. Dígale: otra generación. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? 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 Yo en esta noche voy a tratar de ser claro, cuesto y preciso en el pensamiento de Dios para esta hora bajo el tema otra generación. Vuelve a tocar dos personas, sonríale, dígale: otra generación. Yo no espero que usted brinque mucho hoy. Yo no espero que usted tampoco corra mucho. Pero yo espero que usted me preste su oído. Cuando voy a estudio el libro de los jueces, el libro de los jueces contiene la historia de Israel durante la época de los 14 jueces que dirigieron Israel. El libro de los jueces es el libro que el que le gusta correr y brincar no lo va a leer, como lo es el libro de las crónicas, porque la generación actual no le gusta la historia. Algo que me enseñaron desde que comencé en el evangelio fue que una de las frases que Winston Churchill dijo que el que no conoce la historia puede cometer los errores que otros han cometido en la historia. Cuando yo voy a la Biblia, puedo ver y puedo irme desde el principio del Pentateuco y puedo ver la historia de Josué, hijo de Nun, como Josué fue creciendo en su ministerio, siguiendo los pasos del líder Moisés. Tú no puedes esperar un ministerio fructífero si primero tú no sigues los pasos del líder que Dios puso ante ti. ¿Se escuchó? Hoy lamentablemente hay gente que no ha querido seguir los pasos del líder porque posiblemente el líder no tenga la educación que usted tiene, porque posiblemente el líder no tenga el trasfondo bíblico o el conocimiento teológico que usted tiene, pero eso no quiere decir que él va a ir atrás y usted va al frente. Yo le voy a decir algo: yo llevo 20 y pico de años en el ministerio, mi pastor apenas tiene 9, pero aunque yo lleve 20 y pico, él es mi pastor. Josué aprendió detrás de Moisés. Josué vio cómo Moisés sacaba tiempo para apartarse, para orar, para ir arriba al monte, buscar la guianza de Dios. Y si vemos y estudiamos la historia de Israel durante el tiempo de Moisés, uno de los pocos que siempre se acercaba cuando Moisés subía al monte era Josué. Josué, yo soy de los que digo que Josué le seguía hasta el sueño a Moisés. ¿Sabe por qué? Porque el que sabe que tiene un llamamiento de parte de Dios,
el que sabe que Dios está tratando con él, el que sabe que Dios lo ha llamado, el que sabe que Dios lo ha sellado, va a decir: yo voy a absorber todo lo que yo pueda absorber de la gente que Dios tiene adelante, aunque posiblemente no pensemos iguales. Mientras más yo absorbo, más yo crezco. Mientras más yo absorbo, más me preparo. Mientras más yo absorbo, aunque no haya estado en la experiencia, lo que vi a otros hacer, yo también me lo voy a aplicar. Todos conocemos la historia, que entonces llega el tiempo en que Dios pone en el reinado, pone en el liderato a la cabeza del pueblo a Josué. Conocemos la historia de cómo Dios trató con Josué. Hay gente que rápido cita Josué 1:9, pero nos olvidamos que el verso 9 es la continuación del 8. A la iglesia pentecostal le gusta citar Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Pero cuando Dios le estaba hablando de esfuerzo y de valentía, no era para la guerra, porque el verso 8, Dios lo que le dice a Josué fue: medita de día y de noche en el libro de la ley y grábalas en las tablas de tu corazón, para que vivas conforme a lo que está establecido en ella, y todo lo que hagas te vaya para bien. Entonces Dios le dice: mira que te mando que medites en la Biblia, mira que te mando que estudie la palabra, mira que te mando que salgas del Facebook y te metas a la Biblia. Mira que te mando ¿cuántos alaban la gloria de Dios? ¿Sabe por qué? No me salió la línea a otra generación. Dios le estaba diciendo a Josué: Josué, tienes que comerte el rollo. Josué, tienes que aprender lo que está escrito. Josué, no es nada más memorizártelo, es aplicártelo, es vivirlo, La Biblia dice que Josué estaba tan empeñado a hacer lo que Dios le había llamado a hacer, que en un momento venía un ángel y Josué le sacó la espada y le dijo: oye, identifícate, ¿de dónde eres? ¿Eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Hasta los mismos enviados de Dios, Josué le sacaba la espada, porque Josué le decía: aquí hay que pedirle la identificación a la gente. Esto no es nada más decir: yo soy del concilio tal, yo voy a tal iglesia, dame muestra, dame fruto, muéstrame. Juntos alaban a Dios. Ahora, la Biblia dice, y no voy a ser muy extenso porque quiero que los caballeros vayan al campamento. Y hay un proverbio entre los predicadores no bíblicos que dice que bienaventurado el predicador que no habla mucho cuando predica, porque lo vuelven a invitar. Corriendo un poco, en el capítulo 24 del libro de Josué, en el verso 49, Josué reúne al pueblo y le dice al pueblo: esta es mi determinación, porque yo sé que los días míos están por acabar. A mí no me importa lo que ustedes hagan, a mí no me interesa lo que ustedes decidan hacer, pero yo le voy a dejar plasmado aquí antes de morirme la determinación mía y de mi casa. Pero más yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mis hijos, yo y mis yernos, yo y mis yernas, yo y mis nietos, las generaciones mías van a ser generaciones que vamos a servir a Jehová. Si ustedes no lo quieren hacer, no lo hagan, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hasta ahí la historia de Israel iba bien. Yo en estos días estaba rumiando las escrituras y le preguntaba a Dios: ¿qué quiere que predique? Cuando venía en el vuelo hacia acá desde Orlando, yo decía al Señor: ¿qué palabra le voy a hablar al pueblo? Y de momento yo sentí en mi espíritu: le vas a hablar de otra generación. Porque ¿cuál fue el problema? Hasta que Josué llega a este capítulo número 2 del libro de Jueces, el escritor está hablando de cómo el pueblo se había enderezado, de cómo el pueblo había entrado en el camino que Dios lo quería, de cómo el pueblo había comenzado a vivir lo que verdaderamente predicaban. Uno de los problemas que tiene la iglesia hoy es que la iglesia habla de santidad, pero no vive en santidad. Uno de los problemas que tiene la iglesia hoy es que la iglesia habla de fe, pero es la más que duda. Uno de los problemas que tiene la iglesia del tiempo actual es que predica una cosa y vive otra cosa. Es que citamos una cosa y reflejamos otra cosa. Que las palabras nuestras sean cónsonas con el vivir diario nuestro. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor?
Ahora la Biblia dice que aquel pueblo se había sometido a Jehová. Aquel pueblo había agradado a Dios. Aquel pueblo había dejado toda la idolatría. Aquel pueblo había visto la grandeza que Jehová había hecho. Aquel pueblo, Eduardo, había visto cómo Dios los había librado. Aquel pueblo había visto cómo Dios había hecho milagros. Aquel pueblo había visto cómo Dios se había manifestado. Aquel pueblo había visto cómo Dios le hablaba a Josué y le respondía, cómo Dios lo libertaba. De igual manera, aquel pueblo había visto que cuando un sinvergüenza se metía en el pueblo, como Jehová le sacaba a la luz lo que hacía. ¿No se acuerda el tiempo del manto babilónico? Porque la gente dice la grandeza de Jehová, pero vamos a definir el término la grandeza que Jehová había hecho. Porque la gente cree que nada más la grandeza es cuando Dios hace un milagro. La gente cree que nada más las grandezas de Dios es cuando Dios provee dinero. La gente cree que la grandeza de Dios nada más fueron cuando Dios sacó a uno de la cárcel. Y la gente se olvida que dentro de la grandeza de Dios está cuando Dios saca lo que nadie sabía, lo que nadie escuchaba, lo que nadie había visto, y Jehová lo ponía a la luz. ¿Se acuerda la grandeza del manto babilónico? I don't remember that, brother. Ay, ¿te acuerdas cuando estaba el anatema y el pueblo sufriendo? Es que hay veces que leemos la Biblia y no la escudriñamos. ¿Cómo es? Porque leerla es una cosa y escudriñarle es otra, y rumiarle es otra. Porque cuando habla de lo que se llama rumiar, rumiar es lo que hace el animal. El animal rumea la comida. ¿Qué es rumiar? Comérsela, digerirla, saborearla, aplicarla, tomarle los nutrientes. Cuando yo rumeo la palabra, yo me la como, yo la mastico, le cojo el sazón, me la trago, la digiero y la... Hoy la gente la lee, pero no la rumea. Hoy la gente la lee, pero no la aplica. Hoy la gente la lee, pero se olvida de ella. Ahora, la Biblia dice que llegó el tiempo en que entonces Josué, hijo de Nun, había muerto. Todo el mundo se va a su heredad. Porque si algo hizo Josué, fue que Josué incluso antes de morir dejó finalizado lo que Moisés no había culminado. Josué se acordó que Moisés había escogido a 12 locos y le dijo a aquellos: van a ir a aquella tierra, tierra que fluye leche y miel, y todo lo que pisara la planta de vuestros pies sería nuestro. Esa palabra no se cumplió con Moisés, pero Josué sí la vivió. Josué dijo: yo me acuerdo el día que Moisés nos envió y fuimos 12, de 12, 10 como siempre vinieron diciendo: no se puede, no vamos a poder ensanchar, no vamos a crecer, porque siempre son más los que protestan que los que creen lo que Dios ha dicho. Y ahora Josué está repartiendo en suerte, y de momento apareció un viejito por allí, dentro de otra, porque aquel viejito no era de esa generación. Y aquel viejito dijo: a mí no me importa esta generación que hay ahora, yo vengo porque Dios me prometió. Y allí apareció el viejito Caleb, mientras que había otra. Quiere decir que Caleb no se olvidó de lo que Dios le había hablado en otra generación. Caleb decía: Dios prometió y dijo que la tierra que pisáramos era nuestra. La tierra, Dios lo habló. ¿Cómo es que hay gente que se ha olvidado lo que Dios le habló hace años? Lo que Dios habla no se olvida, porque salió de la boca de Dios. Ahora, si sale de otra boca, y ahora aparece Caleb, y cuando están en aquella fila, imagínense, era otra generación, muchachos jóvenes y el anciano metido entre los jóvenes. Y cuando le llega el turno, voy a hacer una hipérbole. Yo me imagino a los más jovencitos unos a otros diciendo: ¿y qué hace ese viejo aquí? Y si eran puertorriqueños más lo dicen: ¿y ese viejo aquí? Porque ya no le dicen anciano ni persona en entrada de edad, le dicen viejo en el término despectivo, como diciéndolo: no tiene parte aquí, no tiene que buscar nada aquí, este ya se le pasó el tiempo, este no tiene que buscar aquí. Pero lo que esa generación no sabía es que si ellos estaban allí es porque ese anciano fue parte de los que fueron y dijo: todo lo
que yo pise es mío. Si aquella generación estaba allí, es porque aquel viejo dijo, yo pisé y creí, yo pisé y creí, yo pisé y creí. ¿Cuántos alaban a Dios? Yo imagino a José cuando lo vio y dice, Señor, esto no lo dice la Biblia, soy yo haciendo un hipérbole, ¿ok? Señor, lo conozco. Y aquel anciano le dice, fuimos compañeros del mismo batallón. El batallón 65 Infantería, los Buccaneers. ¿Tú no te acuerdas? Yo también cargué el mortero contigo, papá. Y yo creo que Josué le estaba diciendo, es que todos aquellos Buccaneers murieron. Es que todos aquellos del batallón del 65 Infantería están muertos. Y él decía, tengo que decirte algo. Murieron todos menos tú y menos yo. Si yo estoy aquí es porque yo le creí a Dios. Si yo estoy aquí es porque yo tomé la palabra. Si yo estoy aquí es porque yo dije, no cierro mis ojos en esta tierra hasta que esa palabra no se cumpla. No me muero hasta que Dios no cumpla lo que me habló. Le dice, ¿y quién tú eres? Dice, Caleb. Caleb, muchacho, yo te hacía muerto. Le dijo, papá, ¿y qué tú te crees? Que al único que Jehová ha preservado para mostrarle a los de esta generación que todavía se puede vivir en santidad, han muerto todavía. ¿Y qué tú te crees? Que la palabra nada más Jehová la dio para ti, no también para mí. No, muchachos, y vengo a reclamar lo mío. Le digo, oye, Caleb, ¿por qué tú no tomaste un turno antes? ¿Y por qué tú me dices eso? Porque el único territorio que queda es un territorio que hay un problema. Mira, háblame claro, es la tierra de Hebrón. ¿Y qué es lo que hay allí? Bueno, como fuimos compañeros de milicia, allí están aquellos mismos hijos del diablo que nos tuvimos, los descendientes, la otra generación de aquellos mismos hijos del diablo que tuvimos. ¿Quiénes? Los que tienen 6 dedos, los de 11 dedos. ¿Quiénes? Los anaseos. Ay, Dios mío. Lo único problema que hay es que el territorio tuyo está lleno de gigantes. Yo voy a cambiar la historia. Acuérdese que era un anciano el que estaba allí. Y al haber un anciano, le está diciendo, porque yo creo que así fue la perspectiva como Caleb lo recibió. Me está queriendo decir que porque yo soy viejo no voy a poder pelear. Tú me estás queriendo decir que esta nueva generación me va a erradicar a mí, me va a quitar del grupo de los que Dios le prometió. ¿Sabe lo que le dijo Caleb? ¿Sabe algo? Te voy a hablar claro, mi líder. Mi líder, han pasado todavía 40 años. Ha pasado un tiempo. Yo tengo ahora 80. Pero tengo que decirte algo. ¿Cuál era mi fuerza antes? Tal es mi fuerza hoy. Hay gente que cuando lo lee dice, ¿y qué fuerza va a tener un anciano de 80 comparado de uno 40? Caleb no estaba hablando de mollero. Caleb no estaba hablando de fortaleza, de musculatura. Caleb estaba hablando diciendo lo que yo dije que era malo, todavía le sigo diciendo que es malo. Lo que yo dije que era bueno, todavía le sigo diciendo que es bueno. Yo dije que la Biblia enseña que sin santidad nadie verá al Señor, y todavía sigo predicando lo mismo. Y aunque los demás cambien, que cambien, pero yo sigo aplicando la misma palabra. Yo sigo predicando el mismo evangelio. Yo sigo predicando lo mismo. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¿Sabe lo que le dijo? ¿Cuál era mi fe antes? Es mi fe hoy. Y Josué le dijo, muchacho, el terreno es tuyo, ahí están los papeles. Ahora, dice que Josué muere y cada uno se fue a su heredad. Ahora, dice la Biblia que nació entonces otra generación. Dale la mano al que está a su lado y la otra generación. Voy a hablarte un poco de historia. Hubo un tiempo donde la nación americana fue dominada por los famosos baby boomers. Los baby boomers fueron mis padres. Mis padres fueron parte de la generación de los baby boomers. Y muchos de los que estamos aquí somos hijos de padres que fueron parte de la generación de los baby boomers. Los baby boomers fueron aquellos que pertenecieron al régimen de la 65 Infantería de la milicia de Estados Unidos. Los baby boomers
fue un tiempo, la mayor generación en esta nación. Pero nació otra generación, en la generación milenial. Hay una diferencia entre los baby boomers y los mileniales. Los baby boomers decían Juan Yamal. Los baby boomers decían el doctor. Los baby boomers hablaban y decían me duele el estómago. Muchos de los baby boomers no culminaron estudios universitarios. Los baby boomers, muchos de ellos, apenas algunos, no sabían leer bien. Los baby boomers, muchos de ellos, no conocen de tecnología. Hay baby boomers que hoy en día están vivos y todavía andan con un teléfono flip. Porque al baby boomer tú no le puedes llevar a la tecnología de un iPhone de último modelo o traerle un Note número 9. A los baby boomers tú tienes que llevarlos a la época de ellos todavía. Los baby boomers se acostumbraron al teléfono de vueltita que le ponían un candado y le arrancaban para que te acuerdas que en las casas de nosotros había un teléfono con un candadito y no había quien llamara. La época de los baby boomers vivió esa época de los famosos teléfonos de vueltita. Los baby boomers son aquella gente que vivió con los teléfonos en las plazas públicas. ¿Te acuerdas? 10 chavitos, así una llamada. Óyeme, era la época de los baby boomers, una época tremenda, una época con que no había mucho estudio, había mucho respeto. En la época de los baby boomers, todo el mundo era familia, todos eran los primos, todos eran los tíos. En la época de los baby boomers, se hacía comida y le mandabas a la vecina. ¿Te acuerdas de la famosa fiambrera? En la época de los en la época de los baby boomers, todo el mundo andaba con una fiambrera. Yo cocinaba, vecina cocinó, aquí tiene una pana con bacalao. Vecina, en la época de los baby boomers, a nosotros nos cuidaban en cualquier hogar. Los maestros nos daban un cocotazo. Y cuando se enteraba la tía nos daba 2. Y cuando se enteraba el tío nos daba otro. Y cuando se enteraba el padrino nos daba 2 correazos. Y cuando se enteraba la madrina nos daba. Y cuando llegábamos a casa, en casa estaba el mejor psicólogo de la tierra del tiempo de los baby boomers. La varita de guayabo de tamarindo. ¡Oh! En la época de los baby boomers, ¿quién no tuvo esos grandes psicólogos llamados la varita de tamarindo, de guayaba, la chancleta, los granos de arroz, el guayo y arrodíllate ahí, el pedazo de manguera? Que no. En la época de los baby boomers, nadie hablaba de un baño ni de un toilete, hablaban de una letrina. Y en todas las casas había una escupidera que la metían en el cuarto a la hora de dormir. En la época de los baby boomers no había un abanico bueno o un aire acondicionado. Lo que había era un mosquitero. Para usted los mosquitos no le picaban. Era una época de respeto. No había la tecnología que tenemos hoy. La familia comía junta en la época de los baby boomers. Todo el mundo se sentaban a comer. La familia se tomaba de la mano y oraban juntos por la comida y daban gracias a Dios por el pan que Dios le daba. Incluso cuando llegaba la semana mayor, como le llama a todo el mundo, que para mí todas las semanas son mayores, no había una casa que se escuchara música mundana. En la época de los baby boomers, la gente pasaba por la iglesia y la gente decía, ahí hay un culto, y había un respeto tremendo. En la época de los baby boomers, tú no te atrevías a mirar a los mayores a la cara. Los padres hablaban y los niños bajaban la cabeza. Los padres te hablaban con la vista, ¿te acuerdas? Cuando con los ojos te decían entráncate, con los ojos te decían acuéstate, En la época de los baby boomers, yo me acuerdo que usted se enfermaba. Oye, que muchos no nos gustaba, pero que mucha cucharada de aceite de hígado de bacalao nos daba. En la época de los baby boomers, usted salía y te iban a cocinar. Y cuando tú ibas a comer, te decían, ¿y qué es lo que hay? Lo que hay es berenjena. Y tú, ¡ay, Dios mío! Y tú decías, no tengo hambre. Pero cuando llegabas al mediodía, estaban las mismas berenjenas. ¡Ay! No tengo hambre. Y cuando venía por la tarde, estaban las mismas berenjenas con quimbombó. ¡Ay! Que muchos no les gustaba la berenjena con el quimbombó. Pero los padres de nosotros eran tremendos psicólogos.
Aquella época de los baby boomers eran tan psicólogos que si no te la comías al mediodía, por la tarde te la tenían igualita. Y si no te la comías por la tarde, el hambre era tanta que por la noche te la comías, y aunque te taparan la nariz, te tenías que zumbar la berenjena y el quimbombó baboso, y te lo tenías que comer y no protestabas. Y en la época de los baby boomers, lo que se cocinaba en la casa se tenía que comer. No había una comida extra, no había una opción extra. Lo que mamá hacía te lo comía aunque vomitara. Lo que mamá preparaba te lo comía y se acabó. Eran los tiempos de las camas de pilares. Cuando abuela, ¿te acuerdas las camas que tenía abuela? Que nos trepábamos en los tubos a brincar en aquella cama con mucho muelle. No había las camas control top que hay ahora. No, era la cama de abuela con el moquitero. Yo me acuerdo, pues yo le robaba el moquitero a abuela para irme a coger camarones para Río Grande de Loíza. ¡Ah! Yo me acuerdo aquellos moquiteros que abuela tenía y que tú te enredabas en la madrugada. La época de los baby boomers es una época donde no habían televisores 3D ni 4K. Era el tiempo donde un cablecito con un gancho de ropa, abuela te decía, agárralo ahí, nene, que voy a ver las noticias. Y tú vienes el cagüeta parado afuera así con el cablecito y loco por ver el televisor. Era una época donde los picapiedras eran de los más favoritos de la gente. La época de los baby boomers era una época sana. Pero nació otra nueva generación. Dale la mano a tu hermano y dile otra generación. Nació la generación de los millennials. Los millennials sustituyeron hoy en día en número a los baby boomers. En el tiempo actual, los millennials son los CEO de muchas corporaciones y empresas, porque los millennials es la generación de la tecnología, es la generación de las universidades. De la época de los millennials es cuando escuchamos a vuestros hijos irse a estudiar una maestría, un doctorado, y vemos a vuestros hijos altamente preparados, capacitados. Ya no estaban los carros, tenían los baby boomers que había que parquearlos en la cuesta y empujarlos, y no eran los carros que había, que tenía abuelo, que había que darle vuelta, ¿te acuerdas? Y el carro No, en la época de los millennials, en el tiempo de invierno, el millennial desde adentro prende el carro con un control remoto. Abuelo tenía que sentarse en los sillones de vinil y de plástico frío, y cuando estaban calientes te daba hasta mal de orín porque estaban calientes. Los millennials andan con aire acondicionado, mientras que abuelo andaba con un abaniquito dentro del carro. ¿Te acuerdas de aquellos? Que tú no sabes si aquellos abanicos te daban más calor. ¿Te acuerdas de aquellos abaniquitos que había en los carros? Yo tuve un Nova del 72. Fue mi primer carro a los 18 años. No es que yo sea de esa época, pero un tío me dijo, sobrino, ven acá, te voy a regalar, si tú llegas bien a los 18 años, te voy a regalar un carro. Y yo iba todos los años. Pero tío, tú no lo vas a vender, ¿verdad? Yo te dije que te lo iba a regalar. Y para mí, a los 18 años, tener mi Nova del 72, capota 2 colores. Yo tuve mi Nova del 72. Y después mandé a plaquear la transmisión. Le puse carburador Holly. Y ya no era el carro de abuelo. Y ahora el nene lo tenía, que el carro hacía pop, 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 pop. Y yo me paraba en la plaza y le hacía. Yo me acuerdo porque ese era mi carro. ¿Y sabe por qué hoy en día disfruto cuando tengo un mejor vehículo? Porque yo no comencé arriba, yo comencé abajo.
Mi primer carro no fue uno nuevo, fue el carro viejo que ya mi tío no quería y me dijo, esta es la heredad que te estoy dando. Y para mí mi tío me estaba dando un carro nuevo del año. Cuando mi tío me entregó aquella llave de aquel Nova, yo le voy a decir algo, los muchachos del caserío me decían, tú eres loco, vas a lavar ese carro, se te van a cortar las manos con los boquetes que tiene. Y decía, pero me lo regaló mi tío, y como es el primero, como yo no voy a valorizar lo que me dieron. Hay gente que quiere que Dios lo lleve a lo mucho cuando no valorizan lo poco. Hay gente que quiere cosas más grandes cuando no quieren valorizar lo pequeño. Con lo pequeño Dios nos prueba. Ahora, ¿qué pasa con los millennials? Los millennials es la generación más sensitiva, es la generación que apoya el aborto, es la generación que aunque tiene mucho intelecto y mucho conocimiento, es la generación que lamentablemente en los aspectos bíblicos se va alejando de Dios. Es la generación que hemos visto que hoy en día en el tiempo actual apoya el matrimonio entre mismas parejas. Es la generación que hoy en día busca la ley, lo que llamábamos antes enseñanza. La generación milenial lo llama maltrato. Lo que nuestros padres decíamos nosotros, 4 pescosas que nos dieron, corrigieron a alguien que no fuera un tecato. La generación milenial dice, eso es abuso y es maltrato de menores. ¿Y sabe qué es lo peor? Que era la generación que vigilaba debajo de los bancos en una iglesia. Era la generación que un padre se iba y a veces se le olvidaba que dejó el muchacho dormido. Pero es la generación más changa que hay hoy, que te dicen, ay, mano Julio, son las 9:05 y mañana hay clase. Pero se olvidaron que los padres se amanecían con ellos. Y cuando Dios levantaba al profeta y Dios decía, están presos, estaban presos. Y a nadie le importaba, porque querían darle el culto completo a Dios. Otra generación. Aquella generación no tenía instituto bíblico. Aquella generación no tenía PH o doctorado. Aquella generación no andaba con una Biblia de estudio, ni la Biblia del pescador, ni los comentarios bíblicos de Matthew Henry. Aquella generación no tenía la cantidad de Biblias que nosotros tenemos hoy. Aquella generación no tenía los accesos electrónicos que tenemos hoy. La generación milenial hoy anda con Alexa, hoy tiene a Bixby, hoy tiene tantos recursos que la generación de hoy inclusive no sabe ni escribir, porque todo lo hacen con asistencia. Siento a Dios. Aquella generación vivía metida en el monte. Aquella generación se decía que el culto era a las 7 y a las 6:30 los altares de las iglesias estaban llenos de gente pidiéndole a Dios que derramara fuego cuando llegara el culto. Era la generación que sabía qué hora comenzaba el culto, pero no sabían cuándo el culto acababa. Era la generación que decía, si Dios no nos bendice, de aquí no nos vamos. Aquí Dios tiene que hacer algo. Era aquella generación de los baby boomers, la que cuando el tecato llegaba por la puerta, Dios levantaba a alguien y le ponía las manos y le decía, no sigas metiéndote droga. Era cuando llegaba alguien perdido y antes del mensaje la gente se convertía. Era la generación que creía en que Dios era el que dirigía a la iglesia y le daba a Dios el primado y dejaba que Dios hiciera como él quería. Dale la mano al que está a su lado y dile, pero murió Josué. Murió Josué. Y nació Eduardo, otra generación. Una generación que no conocía las grandezas de Jehová y no conocían a Jehová. Y aquí es que voy a hacer la pausa y me quedan un par de minutos para acabar. Escuche. ¿Por qué? Si eran los millennials, los hijos de los baby boomers, ¿por qué los millennials no sabían al Dios o no conocieron el Dios que sus padres servían? Oh. Quiere decir que aquí falló alguien. Aquí la culpa no fue del gobierno. Aquí la culpa no fue de las instituciones gubernamentales. Aquí la culpa fue de la institución de la casa. Es lo que está pasando hoy.
Que nosotros como padres aprendimos de una santidad, aprendimos de un evangelio recto, aprendimos del temor de Dios. ¿Y qué está pasando? Que nuestros hijos ya no respetan la casa de Dios, que nuestros hijos no aplican la misma santidad que nosotros aplicamos, que nuestros hijos no quieren servirle al Dios de rectitud. Pero ¿qué es lo que está pasando? La culpa no está en el concilio, la culpa no está en el pastor, porque en tu casa tú pasas más tiempo con tus hijos que los que... Ya mis hijos todos son adultos, excepto una bendición que Dios nos dio hace 1 año y medio. Yo después que yo creía que iba a esperar nietos. Y cuando yo pensé que ya venían nietos, me apareció una muchachita hace 5 meses y 1 libra y media. ¿Se oyó? Tengo uno, para que no saque cuenta, para que usted no se vaya a romper la cabeza. Tengo uno de 26 años, tengo uno de 24, tengo uno de 21, tengo una de 19 y tengo una de 1 año y 6 meses. No se preocupe si el dolor de cabeza que lo pasó soy yo, por favor. Hay algunas hermanas que dicen, ay, esa bendición yo no la quiero, reprendo. Tú sabes que después de 18 años, volver a comprar Pampers, que a preparar fórmula. Yo quisiera que usted me viera los fines de semana cuando mi esposa viaja conmigo. Que tú me ves aquí, llevo el bolso con el calcí, para cuando vamos a rentar carro, el calcí metido ahí. El coche de la nena, el bulto de la nena, más el carry-on mío, más el carry-on de mi esposa, más la maleta. Mire, yo parezco, yo le digo, la mula de Raquel aquí va. ¿Qué se lo digo así a mi esposa? Aquí va la mula de Raquel, mira. Y después cuando entro por el Jeff Bridge, a cerrar el coche. Pues para que no me lo rompan, a meterla en un travel bag. Cuando yo cargué un travel bag, cuando estaba en los ojos, eso travel bag, bueno, un travel bag para el tiempo actual, es donde usted mete el coche para que los empleados de la línea aérea no te rompan el coche ni te lo ensucien. Y tú lo cierras y se lo pones ahí y lo ponen gate check. Y cuando todo el mundo sale te tienen la bolsita ahí, tú cargas la bolsa y salgas afuera, sacas el coche, acomoda el calcí que esté ahí, lo vuelves y lo cierras, te pones el calcí aquí, pones la nena en el coche. Y yo digo a mi esposa, Dios quiera que ella siga creciendo rápido, porque ¿qué voy yo a engordar? Si con la... ¿Se escuchó? Pero ¿qué pasa? Alguien falló. Hablo con la historia. En el tiempo de los judíos practicaban algo que el hispano, el puertorriqueño nunca ha practicado. El judío siempre, antes de que los hijos salieran de la casa, el judío le decía al hijo, bendito sea en el campo, bendito sea en la ciudad, bendita sea tu entrada, bendita sea tu salida. No hay judío que no bendiga a su familia antes de salir de la casa. ¿Por qué? Porque el judío se aplica lo que dice la Biblia. En los tiempos bíblicos, el judío utilizaba lo que se llama el tefilín. El tefilín es la cajita de cuero que se pone en el frontal con hilos de cuero amarrados a la mano. Y el judío dentro de la cajita, no es el cuero, no es la cajita lo que valían, son los 4 rollos que habían dentro del tefilín. 4 rollos que contenían 4 versos bíblicos del Torá o de la Biblia. Uno donde dice que Dios es el único Dios, otro diciéndole gracias Dios porque nos libertaste de la esclavitud. Pero algo le decía Dios a los judíos: hablarás de esto en el cuarto, en el camino, en las calles, cuando vayan caminando. Le estaba diciendo a los padres que para que tus hijos no se olviden de la palabra, hablarán de esto en el carro. Sí, hablando de los hermanos, y algunos cuando acabe este culto hablarán de este mensaje en el carro con los que van. ¡Oh! Dios le estaba diciendo: no vas a hablar del culto, no vas a hablar de lo que dijo el predicador, vas a hablar de lo que dice la Biblia. Y hablarás de esto en el carro, y hablarás de esto en la casa, y lo escribirás en las paredes, y se lo vas a enseñar. ¡Alguien falló! Y aquí es que viene lo bueno para acabar. Escuche, ese es el problema, que hoy los padres le dan el teléfono al niño a la hora del culto para que no se desordone.
Y hoy le traemos un carrito y que para quitarle al nene. Hoy la niñera de vuestros hijos no es la vecina como nos criaron. A mí me criaron mis vecinas. Y mis vecinas me velaban. Y mis vecinas, y yo me portaba mal, me daban. Y mis vecinas, mira mi hermano, me trataban como si yo fuera un hijo más de la casa de ellas. Hoy en día la niñera de vuestros hijos es la tableta. Hoy la niñera de vuestros hijos es el celular. Hoy la niñera de vuestros hijos es el televisor. Y yo no estoy hablando de los impíos, yo le estoy hablando de la gente de la iglesia, de la gente que dice que vive en santidad. Yo te voy a decir algo: santidad es más que una falda larga, santidad es más que un pelo largo, santidad es más que usar el velo. Santidad aplica muchísimas cosas. Y si yo no aplico lo que dice la Biblia, yo no vivo santidad. Porque esto no es nada más de vestimenta, hay otras cosas más. Te lo pruebo que hablamos de santidad. Y perdone que yo le diga esto a las damas. Hablamos de santidad y hay mujeres que se ponen el velo y no saben ni a dónde está eso en la Biblia. Por eso viene cualquiera por ahí y te dice: ¿por qué tú usaste? Pastor leyó un texto que lo usan los pentecostales para decirle: el velo del templo se rasgó. Y no hay que usar el velo. ¿Y cómo tú le respondes? ¿Y por qué tú lo usas? Porque mi abuela lo usaba. Y mi abuela le enseñó a mi mamá que había que usarlo. Y mi mamá me enseñó a mí que había que usarlo. Oye, ¿por qué ustedes dan clase bíblica los sábados y no los domingos? Porque mi abuela me enseñó desde pequeña, me llevaba a la iglesia. Tacho, todos los sábados por la mañanita temprano me llevaban a la iglesia. Y como mi abuela me llevaba, también mi mamá después que se convirtió me llevaba. Y después que yo crecí, pues seguí yendo. Y ya crecí, ya soy mujer, tengo hasta nieto y sigo yendo los sábados. Y murió Josué y nació otra. ¿No te lo estoy diciendo? Una generación que cuando tú le preguntas qué dice en la Biblia, te dicen Jacob 3:15, mata y come Zacarías, que esto no se da todos los días. Una generación que lamentablemente hoy no saca tiempo para leer la Biblia, sino que hoy buscan a mi amigo Google. Me toca hablar del alfarero, mensajes sobre el alfarero. Una generación que lamentablemente los que saben inglés se sientan a ver a TDJ, a Joel Jones, y de ahí traducen los mensajes del inglés al español y me traen un mensaje que predicaron en una iglesia americana. ¡Wow! ¿Qué clase de mensaje? Un refrito que le copiaste a un gringo americano que tú no sabes para qué generación le estaba hablando. Otra generación que se olvidó que Dios guiaba al predicador. Otra generación que se ha olvidado que todavía Dios habla. Otra generación. En la generación de los baby boomers, Dios paraba el culto, levantaba al hermano en profecía y Dios hablaba al pueblo. La generación nueva, ya las profetas y los profetas están en peligro de extinción, porque la nueva generación se cree que esto es a través del internet. Profetas de Facebook que miran lo que dicen en el portal y después quieren venirme a profetizar. Háblame conforme a lo que Dios habla. ¿Cuántos alaban a Dios? Otra generación que hoy en día pasa más tiempo metidos en la computadora. Una generación falta de atención. Una generación de tecnología. Una generación que se tira más fotos que una escena de crimen. Una generación que... Búsquelo para que usted vea. En el término de la psicología se llama déficit de atención. Te lo pruebo. A las 8. Una generación que de la azotea no está bien. Míralo para que usted vea y usted misma también lo sabe. ¿Por qué será que todas las mujeres, todas las fotos que tiran tienen que parar la bemba? Una generación que va al hospital
Vemos a la hermanita con 4 días que no pasa peinillo, cepillo en el pelo, una línea de oxígeno, y le dicen al marido, que es más alcahueta todavía, tírame una foto y una cara de muerta así. ¿Y sabe cuál es el problema? Que después ponen aquí en el UMass Hospital 4 días con un asma tremenda. Se llama déficit de atención. Porque lo que quieres es cuánta gente te comenta, cuánta gente te da like. Y eso es todo el tiempo. Al mediodía, el almuerzo para hoy: arroz blanco, habichuela, amarillo, aguacate. ¿Cuántos se apuntan? ¿Tienes tú una fiambrera? ¿Tienes tú un negocio de vender comida? ¿A quién le interesa? A las 2 de la mañana. Son las 2 de la mañana. No puedo dormir. Mire, ¿a quién diablo le importa? Pues póngase a orar para que Dios le... Y yo le voy a decir algo. Yo no soy de esos predicadores hipócritas que dicen, eso aquí no pasa. Si no pasara aquí, yo no lo estuviera predicando aquí. Pregúntale que está a tu lado. ¿Tú eres uno? Le dijeron que predicara. Predicarle. Esta es la generación. Porque antes en los baby boomers venían a escudriñar la palabra. Hoy los millennials vienen a escudriñar quién le escribió en WhatsApp, quién le escribió en la foto de Instagram, quién le respondió al Twitter que puso. La generación actual está más pendiente a todo lo que viene que ver con la tecnología que con lo que Jehová está hablando. La generación de hoy se desvía de la mente del culto. Ya la generación de hoy no toma nota del mensaje. La generación de hoy anda perdida, anda... ¿Sabe lo más que me prende a mí? Que se manifiesta un demonio y salen los paparazzis cristianos. Live. Y tú diciéndole a la gente, métanse en comunión, hermano, que hay un demonio ahí. Y la gente, oye, que no se quieren perder una. Para cantar un coro se sientan atrás, pero cuando hay una manifestación están aquí adelante. Dale la mano a tu hermano y dile, otra generación. Una generación de que cuando Dios hablaba la gente decía, gracias Señor. Esta generación escucha mensajes como este y le dicen al pastor, no lo vuelve a invitar. A mí no me gustó como predicó. Ese predicador no tiene ética. Ese predicador no sabe cómo va a trazar el mensaje. Ese predicador se olvidó de que habían visitas. Ese predicador se olvidó de que posiblemente llegaron amigos. Los amigos quieren saber que aquí se predica la verdad. Los amigos quieren saber que aquí se predica un evangelio completo. Los amigos quieren ver que todavía hay gente de otra generación que vive en la generación actual y que predica lo que dice Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Otra generación. Una generación changa. Yo no soy producto de una gran campaña. Yo soy producto de lo que se llamaba en Puerto Rico las escuelas bíblicas intramurales, donde la gente posiblemente salía el sábado de un culto y habían 3 hermanitas que se iban al barrio con 3 paquetitos de gofio, algunas Bimbo, algunos Bloni. ¿Te acuerdas que estabas todo el día masticándolo y el Bloni no se cansaba? Primero te cansaba la quijada y tú masticabas el Bloni. Y aquellas 2 mujeres, yo nunca voy a olvidar a Mariana y a Lolita, que iban al caserío donde yo nací, donde me crié, y recogían a todos los nenes del caserío. Mariana y Lolita nos sentaban en una esquina del caserío. Doña Mariana nunca la voy a olvidar porque era una señora obesa que casi no podía caminar, pero ella venía con una bolsa. Dentro de aquella bolsa Mariana traía, yo no sé, le hablo ahora a los baby boomers. Usted se acuerda de aquellas botellas de cloro que valían 75 centavos, que eran así. Mariana venía con muchas
esas botellitas de cloro llenas de piedritas o de granos de arroz. Y esas eran las maracas que nos daban. Mariana venía con unos güiros que no eran güiros como los de ahora, LP. Eran las galletas, las latas de galletas por soda que le hacían los huequitos con la punta del clavo y un canto de alambre picado. Y esos eran los güiros que nos llevaba. Mariana venía y picaba palos de escoba. Y picaba palos de escoba a 6 pulgadas. Y esas eran las claves. Y nosotros siendo inmundos, siendo que no íbamos a ninguna iglesia, Mariana nos ponía a cantar allí los coritos que ya no se oyen hoy. Ya no se oyen cantar. Los coritos de ayer ya no se oyen cantar. Ya no se oyen cantar. Los coritos de ayer. Cristo me guarda con poder. Y hubo un cambio cuando a Cristo conocí. 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 Y la droga que me metía, ya no la... El ron cañita que me bebía, ya no lo bebo más. La marihuana que me fumaba, ya no la fumo más. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Ya no se oyen cantar. Algunos dirán, ¿y ese coro? ¿Sabe por qué? Eso no se canta ya ni en las iglesias. ¿Tú te acuerdas cuando había esos cultos de Cristo rompe las cadenas? Te fuiste bien retro, hermano Julio. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida lo eres tú. Tú me libraste del infierno y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? ¿Te acuerdas cuando los nenes? Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Pero vino Cristo el dador de la vida y me dio del gozo del que yo quería. Pero vino Cristo el dador de la vida y me dio del gozo del que yo quería. Fuente de vida. Hay algunos que están diciendo, ¿y eso? Esos eran los coros de antes, que un corito de esos, un devocional te duraba 45 minutos. Y posiblemente lo que había era una guitarra acústica media desafinada que le faltaba una cuerda. Pero ¿sabe algo? La gente como quiera adoraba a Dios. Y sacaban 4 panderetas. Y la gente sacaba el güiro. Y la gente sacaba las maracas. Porque ¿sabe algo? A los baby boomers les gustaba venir con su instrumento al culto. Hoy las panderetas están escasas en las iglesias. Hoy... ¿Sabe? Mariana y Lolita nos reunían. Yo era un niño. Yo nunca voy a olvidar. Porque mientras me decía mi familia tormenta y ratón, porque así es que me decían mi familia, tormenta y ratón. Tormenta porque la tormenta donde se mete destruye. Y el ratón es porque se mete donde nadie se puede meter. Cuando mis tías ninguna me quería cuidar, yo observo a los niños hiperactivos que las madres los llevan con un monito, un osito bien bonito. Mi hermana le decía a mi esposa antenoche, porque veía a mi hija que era la 1:30 y la hija mía brincando encima de mí. Y la hija mía brinca y queriendo agarrar el teléfono para tirarse fotos. Y de momento le marcó por WhatsApp a mi hermana. Y cuando yo miro a la nena, estaba la nena diciéndole a mi hermana, tata, y yo, tata, es la 1:30 de la mañana. Y mi hermana, y de momento mi esposa le dice, ay, es que esta nena. Y mi hermana dice, tranquila. Si el país era igual, nadie lo cuidaba. Entonces, a los nenes hoy le ponen un monito. Mi hermana le acordaba a mi esposa y le decía, a Julio Miguel lo llevaban amarrado mi maíz con una soga. Los nenes hoy se ven bien comiquitos, tienen un mono, a mí me amarraron con una soga. Y mi hermana le dice, hoy a los nenes los medican, porque dice que es hiperactivo.
que tiene déficit de atención. Y hoy todos son autistas. Y hoy son todos estos. Y mi hermana le decía a mi esposa, en el tiempo de mi mamá, el mejor psicólogo y la mejor pastilla se la daba mi maya Julio Miguel cuando iba a salir. La mamá mía agarraba la correa, me la pegaba a la nariz, me decía, ¿a qué huele? Y yo decía, no huele a nada. Me decía, huele a golpe. ¡Ah! Huele a cantazo. Si te portas mal, tú sabes lo que te va a pasar. Yo sé que algunos ahora están aquí diciendo, ay, este hermano me hizo recordar aquellos tiempos que los traumas que yo pasé, porque ahora le llaman traumas, los traumas que Dios me sanó. Porque mira, yo fui bien traumatizado. Ay, esos traumas que yo pasé con esa varita de guayaba. Hay gente que sueña y todavía escuchan el swing. ¿Te acuerdas? Ay, yo fui bien traumatizado. Porque cuando yo oía el swing, ay, ¿te acuerdas que hasta los orines se le salían a uno? Perdone que yo se lo diga, pero usted sabe que cuando ese swing sonaba y que te decían, no corra y no meta las manos. Pero ¿sabe algo? Aquellas dos mujeres, mientras todo el mundo decían que yo era terrible, yo le voy a decir algo y ya estoy a punto de culminar. No sé ni por qué estoy diciendo esto. Dios sabe, porque aquí hay gente que Dios le vino a hablar. Aquí hay un problema con algunos padres. Y yo me estaba acordando, estaba testificando en Austin, Texas, que mientras la gente decía que yo iba a ser terrible, si yo llego a nacer en la época actual, a mí me estuvieran medicando. A mí me estuvieran trayendo a la iglesia bobao, dormido. Pero aquellas dos mujeres que iban al caserío todos los sábados, yo vine a entender esto después que me convertí. Yo no entendía esto. Aquellas mujeres sacaban una botellita de aceite que huelía rico aquel aceite. Y aquellas mujeres venían y me ponían aceite y yo así. Porque ellas pegaban, Señor, será un evangelista. Y yo, sí, ¿qué evangelista yo? Yo me reía y todo cuando ellas me ungían. Y yo decía, ¿seré yo acaso ensalada para que me pongan aceite? Todos los sábados me ponían aceite. Y después yo hacía, ¿para qué me pusieron aceite? ¿Para qué es esto? Yo lo que no sabía es que lo que mi madre y mi padre no estaban haciendo, Mariana y Lolita me estaban cercando. En vez de ponerme en las manos de un psicólogo, estaban poniendo mi problema de hiperactividad en las manos de Dios. Y nunca olvidaré la oración de Mariana. Y Mariana decía, así de terrible como es, así de terrible tú lo vas a usar. Así de terrible como brinca, así de terrible yo lo veo en tus manos. Yo lo estoy viendo. Si Mariana y Lolita estuvieran vivas hoy, ¿sabe lo que estuvieran diciendo? Yo lo vi siendo un predicador. Yo lo vi lleno de gloria. Yo lo vi lleno de unción. Yo lo estaba viendo. Hace falta gente que hoy vea en esta generación a un predicador, a un pastor, a un hombre de Dios, a una mujer de Dios. Hace falta uno. Pero ¿sabes cuál fue el problema? Que murió Josué. Y nació otra generación. Póngase de pie. Esta generación, y no critico esto porque yo soy artista gráfico, esta generación es la que más flyer hace. Esta generación es la que más videos promocionales en HDD, High Definition hace. Esta generación es la mejor que se expresa. Y Dios bendiga a los preponderantes hermanos de la alta cuña del evangelio. Los saludo en nombre de aquel hombre valiente que aquel viernes cruento fue a la cruz del Calvario. Esta es la generación que tiene un buen léxico. Esta es la generación que sabe las palabras de domingo. Esta es la generación que conoce de tecnología. Esta es la generación que conoce en términos populares. Es la generación de mucho conocimiento. Es la generación de mayor preparación académica.
Es la generación que tú tienes que cuidarte cuando hablas desde el altar. Incluso dentro de una semana me toca dar un taller de esparcimiento ministerial, donde voy a estar hablando acerca de la predicación para este tiempo, un reto. ¿Sabe por qué? Porque antes tú le decías a la gente, te va a llevar el diablo, y la gente se convertía. Hoy tú tienes que mencionarle el seguro social, la calle donde viven y hasta el color de media que tienen puesto, y con tú y eso dudan que Dios te está usando. ¿Sabe por qué? Porque esta generación vive más por lo material. ¿Y sabe cuál es el problema? Que hay algunos baby boomers que se han dejado seducir por la generación milenial, por la generación Y y por la generación Z. ¿Sabe por qué? Porque murió Josué. Había alguien que cuando estaba vivo te inspiraba, pero murió Josué. ¿Sabe? Nunca voy a olvidar a Mariana y a Lolita. No por los conos de gofio. No. Porque aquellas fueron las mujeres que fueron al caserío y me marcaron. Cuando yo me convertí en Nueva York para los años 90, ya yo venía con una semilla que no me la sembraron en mi casa. Me la sembraron dos mujeres. Hoy todo el mundo quiere ser evangelista, ser reconocido en las naciones. Hoy todo el mundo quiere estar trepado en los grandes púlpitos, antipúlpitos, salir por las grandes cadenas. Pero ya nadie quiere ir al caserío y al área mala a predicarle a los nenes. Y voy a cerrar, porque voy a hacer una sola oración hoy. Estaba en Houston, Texas, hace como 2 meses atrás dando un taller. Y yo le decía a los pastores, el taller era bajo el tema lo que funcionó que hoy no se practica. No le estaba hablando de las grandes campañas. Le estaba hablando de lo que era buscar a los niños. Las iglesias hoy que son mega, comenzaron no evangelizando a los padres, comenzaron evangelizando niños. Hoy el culto de niños en las iglesias lo dan una vez al mes y cuidado, y los pais no vienen. Yo salí del taller y cuando estoy en el hotel me llama un amigo salvadoreño y me dice, varón, me dijeron que andas aquí en Houston. Y yo, sí, estoy aquí. Me dice, ¿en dónde estás? Y le dije, estoy cerca del aeropuerto Bush, aquí en el Bell 8. Y me dice, pues te espero en el hijo que está allá, dame 15 y llego. Me vestí, ya yo estaba cambiado de ropa, me volví a vestir, voy. La esposa de mi amigo es farmacéutica. Yo después que llegué dije, chicos, yo estoy cambiado, ya va a ser las 12. Yo no voy, me como una ensalada. Nos sentamos a hablar, veo a la esposa de mi amigo cansada y le digo, sierva, usted se ve cansada. Me dice, varón, es que para la farmacéutica que yo estoy trabajando, como soy supervisora, me están dando fuerte. Me están enviando a visitar las clínicas pediátricas. Le dije, sierva, ¿cómo? Sí, me interesó ese punto. El Espíritu Santo me dice, abre tu oído. ¿Y para qué le envían allí? Y me dice, varón, lo que pasa es que nuestra cadena de farmacia dice que para podernos mantener en el mercado al nivel de los demás, necesitamos que los pediatras manden las recetas de los niños a nuestra farmacia. Y yo le dije, bueno, pero sierva, explíqueme cuál es el propósito. Y me dice, porque llegando las recetas del niño, llegará la receta del hermano joven. Y con las recetas del hermano joven, llegará la receta de mamá y de papá. Y con las recetas de mamá y papá, llegarán las recetas de abuelo y de abuela. Mire, me paré de la mesa y me tiré 4 lenguas allá en el hijo. Que un americano me miró así, yo dije, me tenía que parar, pues esta sacudida no me la podía dar sentado. Y me dijo, varón, ¿qué usted sintió? Le dije, tú me estás confirmando algo que yo acabo de venir de dar un taller. La iglesia hoy invierte un dineral evangelizando a los adultos. Le llevamos flyers, le damos postcard, hacemos cuña en la radio, por la internet, pero nos olvidamos de los niños. ¿Tú quieres que la iglesia se llene? Traemos a los niños
hacemos un culto especial de los niños. Ay, que esa es la nena del impío aquel y esa nena casi no viene a la iglesia. Shh, cállese la boca. Ay, que no se le puede dar parte a esa nena, que esto es de santidad. Shh, por eso es que no llega el país. Cállese. Que esa nena quiere cantar. Y la nena va y le dice al país: papi, me vas a dar una parte en la iglesia cristiana de Besaida y yo quiero que tú vayas. ¿Y sabe qué pasa con Juan Caneca? Juan Caneca ese día no bebe. Y Juan Caneca viene con una cámara de alta definición. Aunque en la iglesia no se puede grabar, ese día Juan Caneca se olvida de las reglas y saca el note. Porque yo voy a grabar a mi nena que va a cantar. Y a través del cántico de la nena, mientras Juan Caneca la graba, Juan Caneca está llorando porque la nena que en la casa peleaba, ahora la nena está cantando. Y cuando viene el próximo culto, la nena le dice: papi, yo quiero que vaya. Y cuando tú vienes a ver, ves a un padre que está ahí acompañando a los hijos. Óyeme, no lo evangelicé con un flyer, no con una cuña de radio. Puse la nena que cantara un coro. Pero ¿sabe qué pasa hoy? Que los maestros de clase bíblica lo que saben es poner a los nenes a dibujar. Y como yo quiero que Ballet, ¿oyeron? Me quiero ir tranquilo. Esta es la primera noche que estoy aquí, primera vez que estoy aquí. Dios me les bendiga, muy agradecido. ¿Tú sabes cuál es el problema? Que en el tiempo de los baby boomers, el padre se quedaba allá atrás y el nene cantaba el corito y el padre no se movía. En el tiempo de ahora, el padre parece coach de primera base, porque necesita tararearle desde ahí al nene lo que canta, porque el nene no se... ¿Cómo yo le voy a pedir al hijo mío que cante cuando yo no canto? ¿Cuándo yo le voy a pedir al hijo mío que predique cuando yo no predico? ¿Cómo yo le voy a pedir al hijo mío que ore cuando yo no oro? El primero que tiene que empezar eres tú. Dale tú el ejemplo. Hazlo. Me voy. Si me mueven esto de aquí, soy bien agradecido. ¿Sabes por qué? Porque yo quisiera hacer una oración por tu familia. Yo creo que usted busque a sus hijos, su familia, si está aquí, su matrimonio. Si no está aquí, su otra pareja, venga en fe. Pero yo quiero que todas las familias de esta casa pasen al altar. No se empuje. Quiero abrigarme, bajo tus alas quiero estar, seguro en ti, expresar lo que siento dentro de mí. Yo solo quiero adorar.